9:17 de la mañana, aquí en A Fondo, por el T8, suena el filósofo místico del rock, Luis Alberto Spinetta, con Barro Tal Vez, y una semana en la que presenciamos otra victoria del macrismo en el Congreso de la Nación, con la aprobación el pasado miércoles por la noche de la ley de blanqueo y de reparación histórica de jubilados y pensionados. Una victoria porque de 41 senadores del Frente para la Victoria, 30 votaron a favor de esta ley, una semana en la que se notó la deserción del kirchnerismo en su fase de legisladores, y tenemos el placer de tener ahora mismo en línea a Laura Rodríguez Machado, senadora nacional por Cambiemos. ¿Cómo anda, senadora? Agarra toda la saluda aquí en A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por la presentación, porque la verdad que ha sido el día miércoles que se votó en el recinto, casi que te diría una alegría que nos han acompañado mayoritariamente todos los senadores de las distintas provincias y de los distintos partidos, así que queda aprobada esta ley que es la verdad una reparación histórica. Y además, por decreto también, el ANSES ha dicho, se ha autorizado el presidente a que el ANSES no apele más a los juicios, porque anteriormente siempre tenían la orden de seguir apelando, aunque fuera una justa demanda, entonces no se terminaba nunca el paso por la justicia para que finalmente pueda ser exigible ese valor. Así es que dos buenas noticias, pero además la otra buena noticia es que se aprueba también un premio junto con el blanqueo a los cumplidores, a quienes están al día con el AFIP y no van a pagar por 3 años bienes personales. Esto es un trámite que hay que hacerlo personalmente, o hay que hacerlo, digamos, a pedido ante la AFIP, y los que se hayan pagado la cuota anticipo de bienes personales les será reconocida. Senadora, ¿este acompañamiento de las otras fuerzas políticas es un reconocimiento de que esta es una ley que es buena y que tiene un efecto positivamente, verdad? Claro, sí, evidentemente que esta ley viene con ese capítulo que dijiste, más la aprobación del convenio firmado por el ministro del Interior con los gobernadores de provincia para la restitución del 15% de los fondos que le fueran quitados también por el ANSES de la coparticipación provincial, con lo cual es un reconocimiento en todo sentido para el federalismo, pero también para esta necesidad de que nuestros jubilados cobren los juicios que históricamente han ganado. La verdad que más de 100.000 jubilados se murieron en el medio sin poder cobrar sus haberes frente a un reclamo digno y que corresponde. Ahora, senadora, a diferencia de anteriores blanqueos, que hubo varios durante el gobierno kirchnerista, este tiene esta vinculación directa con lo que es el pago a los jubilados, porque los fondos se van a destinar ahí a una finalidad tan ética, moral y justa de los reclamos de nuestros abuelos que no pueden esperar más tiempo para cobrar, y también con beneficios para aquellos que exterioricen sus fondos, ¿es así? Efectivamente, este tiene, además de lo que vos decís, que tiene un fin determinado, hay otra cuestión que es importante. Este blanqueo bancariza la situación de blanqueo. Quiere decir que impide que quienes blanqueen traigan dineros mal habidos, ya sea de la corrupción o del narcotráfico. Entonces eso también es otra diferencia, digamos, que no van a estar exentos de los controles que corresponden, que justamente están velando para que no se blanqueen este tipo de fondos. Así es que tiene esto que vos decís, más el premio al cumplidor. Quiere decir que siempre los blanqueos son injustos porque el que paga no tiene beneficios. En este caso el que pagó y tiene bienes personales va a tener el beneficio de no pagar durante 3 periodos este valor, y finalmente la asignación concreta para una causa justa, ¿no?, que es el pago a nuestros jubilados. Senadora, ahora que arrancó en el día de ayer el segundo semestre, que ha sido un momento esperado por la población en general, ¿imagina que este blanqueo puede tener también un efecto de reactivación del consumo en general cuando el dinero llegue a los jubilados? Claro que sí. Todo capital que se inyecte al mercado de valores o al mercado habitual de comercio se genera, ¿no es cierto?, una situación de reactivación de la economía. Esto más la obra pública. La verdad que hablando del segundo semestre, yo lo digo, a las 0:1 minuto del segundo semestre ya teníamos las críticas que decían Macri entró en el segundo semestre y todavía no se cumplieron lo que hizo. La verdad que yo
Digo, la economía es una ciencia que no es exacta, la economía es una ciencia que tiene que ver con la modalidad de cómo las personas nos movemos en relación a la confianza económica y de las medidas del gobierno. En este sentido, esta confianza existe y la ciudadanía, la Argentina, se está moviendo en el camino correcto, porque se han tomado más de 14 medidas económicas importantes en la Argentina en estos 180 días y realmente, si bien es cierto, no se han terminado de solucionar los problemas, pero estamos encaminados hacia la soberanía económica, habiendo salido del default, la gran ignominia que ha tenido nuestro país de estar 14 años en el mayor default que conoce la historia de América Latina. Sacamos el cepo cambiario, se subió el piso de ganancias para trabajadores, hay planes o contenido social de muchas de las medidas que se han tomado mucho mayor que en los últimos 4 años del kirchnerismo y empezamos el camino hacia la reactivación. Ahora, los frutos de estos no son inmediatos. Los frutos de estas situaciones van ocurriendo a lo largo del tiempo, así como también le llevó al kirchnerismo muchos años destruir la economía que teníamos en Argentina, entonces, o volver a traernos inflación. Entonces, a veces es duro pedir paciencia, pero la paciencia se pide en el marco de un camino iniciado, no en el marco de un relato. Entonces, por eso decimos que este segundo semestre va a ser realmente se van a empezar a notar estas mejorías. Lo que pasa que mejorías de la situación terrible siempre parecen pocas, ¿verdad? Senadora Rodríguez Machado, 2 detalles que me parecen no menores y que siento que a lo mejor no se les ha dado en los medios el rodaje necesario respecto a esta ley. Tenemos por un lado que se crea una pensión universal a la vejez, similar a la de la asignación universal por hijo. Esta pensión en realidad no proviene de fondos del ANSES, con lo cual, contesto un poco las críticas que decía que estamos bajando los valores de la jubilación. No es una jubilación, es una pensión que se hace para todos aquellos que no tuvieron acceso a la posibilidad de tener un aporte jubilatorio y luego jubilarse a través de ello, sí tener un ingreso y también con poder contar con la obra social del PAMI. Entonces lo puedo solicitar hombres y mujeres que no tienen ningún tipo de opción jubilatoria previa para poder tener un ingreso permanente y de por vida. Esto viene a resolver una deuda que antes se paliaba, digamos, política y partidariamente, es decir, antes se les permitía entrar en moratorias, comprar años y demás, pero siempre estaban sujetos a que se les ocurriese prorrogarlos. Claro, esto es genérico, universal y es para todos por igual, o sea, simplemente con que se cumplan los requisitos pueden acceder a esto. Senadora, buenos días. Mariano Fortuna es mi nombre, ¿cómo le va? Mariano, buenos días. Bien, le pregunto específicamente por el blanqueo, digo, porque es un blanqueo que tiene expectativas de recaudar una buena cantidad de dinero. Evidentemente, si hay expectativas de recaudar una buena cantidad de dinero es porque hay una buena cantidad de dinero fuera del sistema. ¿Cuál cree usted que son los pasos desde la legislación, desde la actividad que a usted le compete, para hacer un país, digamos, una estructura impositiva, quizá también, que evite justamente que haya tanto dinero fuera del sistema y haya más confiabilidad en el sistema nacional, ¿no? Yo creo que el problema, primero la confianza en el país, ha habido otros moratorios, otros blanqueos, y la verdad que algunos no han sido exitosos. Recordemos el caso de los CEDIM, porque quienes no han declarado sus valores económicos no es solamente para no tributar, es porque además creo y consideran que el Estado se va a agarrar esos fondos. No nos olvidemos que nosotros en estos últimos años, hasta me acuerdo que había épocas cuando iban por las FJP, cuando iban por los dineros de distintas organizaciones, y cuando este afán recaudatorio no te parecía no tener límites, que la gente sacaba y se habían agotado hasta las cajas de seguridad, porque no todos tuvieron la posibilidad de sacar su dinero, sino que muchos lo pusieron en cajas de seguridad, el colchón, no sé. Pero además, la incertidumbre de no saber qué va a hacer un país con el tipo de tributación o qué va a hacer por ejemplo, con lo que se recauda por herencia, que no se sabe qué se va a hacer con una serie de políticas. Entonces eso genera desconfianza y la gente guarda lo que tiene, porque en realidad lo que tiene lo ha ganado bien, sea mucho o poco, por una herencia, por su trabajo de toda la vida, por un buen negocio, por lo que fuera. Entonces acá se llegó hasta pensar que la gente que tenía mucho dinero era por algo, que lo tenía como un pensamiento negativo hacia las personas que a lo largo de su vida habían hecho un buen capital. Entonces para mí lo esencial es la confianza. Cuando hay confianza la gente trae los dineros al país. Y además cuando es un país interrelacionado con el mundo,
No hay una diferencia entre tener capital adentro como tenerlo afuera en la medida que se tribute por ese dinero. Entonces, tenemos que llegar a eso, porque los países están interrelacionados. Nosotros no podemos hablar loas del Mercosur y por otro lado decir no pongan su dinero afuera, porque supuestamente estamos integrados al mundo. El tema es cuando esa integración hace que no se paguen los impuestos que corresponden. Laura, aprovechamos que la tenemos para hacerle una última pregunta. Habiendo ya pasado el Senado por la ley de blanqueo y de recomposición histórica de los jubilados, ¿cuál es el próximo desafío? ¿La ley del arrepentido en el Senado es el próximo desafío? En realidad hay dos temas, que uno es el arrepentido y otro que entiendo bueno, la próxima semana sesionamos todos las dos cámaras del Congreso en su conjunto en Tucumán, ¿no? Como homenaje a los 200 años de la independencia. Entonces la semana siguiente probablemente se puede llegar a tratar la ley de pymes en el Senado. Bien, entonces el Senado... Hay que estar atentos, estamos en eso. Sigue trabajando contrarreloj con leyes muy importantes para el funcionamiento del país todo. Sí, esa ley que te digo también tiene una especie de beneficio para aquellos de sectores metalúrgicos que incorporen en sus partes autopartistas de producción nacional, que también es para mejorar la industria metalmecánica y la metalurgia. Senadora, le agradecemos muchísimo este contacto y que se haya tomado este tiempo para contarnos a nosotros, a la audiencia, un poco de lo que pasó esta semana y de lo que puede seguir pasando en el Senado de la Nación. Que tengan muy buenos días. Hablábamos con la senadora Laura Rodríguez Machado, senadora nacional por Cambiemos, acá en A Fondo.